Hola, Ahora se le escucha mucho mejor. Sí, sí, se le escucha. mucho mejor. Listo. Era mi Sí. señal. Muchas gracias. Sí, listo. No sé si se me puede ver. Creo que eso no, ¿no? No, eso no, licenciado, no lo alcanzamos a ver. No hay problema, no hay problema, todo bien. Listo, entonces voy a dar inicio. Gracias a todos por la paciencia. Como se dijo, mi nombre es César Contreras Barragán. Soy psicoterapeuta y bueno, el día de hoy estamos reunidos aquí para ver el tema de psicoterapia de adolescencia, una mirada, una perspectiva psicoanalítica. ¿Está bien? Bueno, vamos a iniciar. Antes de poder dar, digamos, inicio a esta exposición, es bueno tener en consideración algo, ¿no? Si queremos entender un poco la mirada psicoanalítica, que tenemos que ver un poquito de historia, justamente de la, de la terapia en sí, ¿no? Del proceso en sí. Ahora, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el tema va dirigido hacia el psicoanálisis, ¿no? No es el psicoanálisis ortodoxo como de repente todos podemos conocerlo, ¿no? Como por ejemplo el tema del diván, el tema de el analista atrás del diván, ¿no? Como que escuchando y analizando la mirada, ¿no? La perspectiva del paciente, sino que es una mirada un poco más contemporánea, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Ahorita lo vamos a ir analizando poco a poco, ¿está bien? Para poder entenderlo. Antes de ello, quisiera ofrecerles una mirada general de la adolescencia, ¿no? Para poder introducirnos al tema en sí. En primer lugar, a un consultorio, ¿no? Pueden... la anterior, por favor. Uy, a ver. Yo le estoy pasando. Antes de eso, tenemos que tener en cuenta que al consultorio pueden llegar diferentes tipos de adolescentes y familias, ¿no? Con respecto a ello, podemos tener y observar diferentes manifestaciones. Por ejemplo, en esta primera imagen podemos ver a un adolescente, digamos, muy distante, molesto, enfadado y probablemente con ganas de no estar ahí, ¿no? En sesión. En segundo lugar, tenemos a una adolescente, digamos, no tan distanciada a través del enojo, pero sí de repente un tanto preocupada, un tanto, quizás atormentada con algunas cosas que pueden estar pasando, ¿no? Quizás dentro de la familia. Y en tercer lugar, tenemos a otro tipo de adolescente, ¿no? Que quizás va a escuchar un poco más, ¿no? Que de repente va a estar un poco más ensimismada en sus cosas, pero también con la oportunidad de poder escuchar a otro adulto. Son diferentes tipos de adolescentes, de repente habrán otros con diferentes características y bueno, lo importante es poder escucharlos, ¿no? Ahora, hay que generar una introducción, ¿no? Para poder tener en cuenta ya algunos conceptos teóricos y algunos conceptos técnicos. ¿Está bien? En primer lugar, quise poner esta diferenciación porque lo escucho mucho, ¿ya? Lo escucho mucho no solamente en la práctica, sino también en familias, no sé, en colegios, instituciones, etcétera, ¿no? Se escucha mucho que la adolescencia es una etapa en donde la persona adolece, ¿no? Y que de alguna manera es propio de la etapa, es decir, es propio de la adolescencia por los mismos cambios el tema de adolecer. Yo no, particularmente no estoy tan de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que si una adolescencia se lleva de buena forma, no tendría al menos por qué sufrir este tipo de dolores o estos cambios tan bruscos, ¿no? Si se sabe llevar y se lleva correctamente, de alguna manera puede ser de buena forma, ¿no? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, van a existir dificultades, lógicamente, como cualquier etapa, ¿no? Lo diferente de la adolescencia es que se abren, ¿no? Algunas brechas con respecto a diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, el tema mental, el tema conductual, emocional, el tema social, el tema justamente familiar, ¿no? Entonces, se abren muchos frentes en los que se debe apoyar y acompañar. Y esta es una palabra que nos va a acompañar, valga la redundancia,
en gran parte de la charla, ¿no? El tema bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que la adolescencia no solamente la transita el adolescente, sino también los padres de familia. Ahorita lo vamos a ir entendiendo un poquito más con el enfoque teórico que hoy día he podido traerles. Después de ello, tenemos que, hablamos de conflictos y situaciones que pueden ser complejas. La suma comprende el propio proceso adolescente, que implica a su vez la transición hacia la persona adulta, ¿no? La adultez. Entonces, considerando la etapa, tenemos que tener en cuenta que es un paso hacia la adultez y a una figura en donde de repente van a haber un mayor tipo de complicaciones porque ya es una etapa en la que se está, digamos, aumentando lo que ya venía haciendo, ¿no? A través de la adolescencia en sí. Ahora, a ver, listo. Entonces, como les dije hace unos minutos al inicio, para hablar de psicoanálisis tenemos que ver un poco de historia, ¿no? Todos conocemos de alguna manera, tenemos alguna referencia de que el psicoanálisis inicia con Freud, ¿no? Y una de sus primeras publicaciones, La interpretación de los sueños, ¿no? En 1901 y todo ello, ¿no? Pero hay que tener en mente algo, el psicoanálisis ha evolucionado y hay diferentes escuelas, ¿no? Está, por ejemplo, la escuela intersubjetiva, está la escuela relacional, ¿no? Hay muchas escuelas, ¿no? Entonces, lo que ha generado el psicoanálisis es que inicialmente se trataba de entender la infancia para poder entender la adolescencia y la adultez. Y así fue por mucho tiempo, ¿no? Así fue por mucho tiempo en donde, digamos, ese era el camino A, ¿no? Ahora, un punto importante es que más o menos en los 50, en los 60, lo que se busca ya es generar una especialización, ¿no? Es generar, digamos, una mirada única en determinadas etapas y no solamente ver como que el puente, ¿no? Y por eso el día de hoy he podido coger este autor para poder, digamos, enmarcar un poco la teoría. Se llama Peter Bloss. Él hizo teoría de, digamos, psicoanalítica en base a la adolescencia. Es más o menos de los años 80, ¿no? Dentro de todo es contemporáneo, a pesar de que sea hace unos años, ¿no? Pero en realidad la escogí porque explica de manera concisa, ¿no? Y de una manera, digamos, bastante práctica cómo él puede pensar la adolescencia, cómo él la considera. ¿Está bien? Básicamente su teoría son como 3 libros enteros. Yo he podido traer la síntesis de una parte, ¿no? Que creo que nos serviría para poder empezar a entender la adolescencia. En primer lugar, Peter Bloch considera que existe un primer y segundo proceso de individuación. ¿Qué quiere decir esto? El primer proceso de individuación es el que se consuma al tercer año de vida con el logro de la constancia del ser y objeto. Se considerará la adolescencia en su conjunto como un segundo proceso de individuación. Si cualquiera de estos procesos no va bien, da lugar a una anomalía en el desarrollo. Y claro, a ver, aquí hay algunos conceptos que de repente algunos de ustedes han escuchado, otros de repente no, y aquí lo voy a explicar, ¿está bien? Para que quede lo más claro posible. El primer proceso de individuación, como acabo de decir, se consuma al tercer año, ¿ya? Al tercer año de vida, básicamente lo que se busca es que el niño ya pueda generar este primer proceso de individuación. ¿Y cómo se logra? Con la constancia de self y objeto. ¿Qué es el self? Uno mismo. ¿Y qué es el objeto? La otra persona, en este caso mamá y papá, ¿ya? Entonces lo que nos dice Bloss es que el primer proceso de individuación es cuando el niño se da cuenta de que tiene su propio cuerpo, tiene sus propias cosas y sus papás están aparte de ellos, ¿ya? Ese es el primer proceso de individuación, ¿ok? Ahora, lo que nos dice Bloss es que hay 2 procesos. Y el segundo proceso sería básicamente la adolescencia en su conjunto, ¿no? Yo aquí he tratado de hacer como que algunos gráficos. Yo en general lo entiendo mejor de esa forma. Lo que nos dice Bloss es lo siguiente, ¿no? Y guiémonos del segundo gráfico, ¿no? De la X y el signo de diferencia. Cuando no hay un buen proceso de individuación,
es bastante complicado que exista un segundo proceso de individuación. ¿Qué quiere decir esto? Que sí va a existir adolescencia, pero no va a haber separación entre adolescente y padres, ¿no? O va a ser muy complicado que se pueda lograr, ¿ya? Entonces, de repente, esto nos hace un poco más de sentido en estos tiempos, ¿no? Como que es algo que de repente ya hemos podido escuchar. Sin embargo, hay que considerar que esta teoría y todo esto viene más o menos de los 70, 80. Entonces, hay que considerar también la línea de tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice Bloss, no? Lo que nos dice es que la adolescencia implica desprenderse de los lazos de dependencia familiares, aflojar los vínculos objetales infantiles para pasar a integrar la sociedad global, ¿no? Entonces, lo que genera es poder tener un distanciamiento, ¿no? Entre nuestros vínculos objetales infantiles. Como lo vimos hace un segundo, los vínculos objetales infantiles son nuestros padres. Entonces, en la adolescencia es propio de la etapa marcar una distancia, ¿no? Es algo completamente natural. Ahora, ahorita vamos a ver qué es lo que sucede en determinadas familias, ¿ya? En el segundo punto dice, ¿no? En el segundo proceso de individuación, los movimientos regresivos y progresivos se alteran, dando la impresión de una maduración desproporcionada. Y esto es importante observarlo a lo largo del tiempo. Lo que Bloss nos dice en este punto es que es completamente natural que un adolescente pueda mostrar un nivel de madurez, por ejemplo, en enero y 2 semanas después, o en febrero si desean, un cierto nivel de inmadurez. O sea, es un tira y afloja, ¿no? Es regresivo y progresivo al mismo tiempo, ¿ya? Nuevamente, ahorita vamos a ver cómo esto impacta en algunas familias, ¿no? Porque lo pueden considerar como algo completamente adverso, pero en sí es algo natural que se pueda dar. Ahora, lo que nos sigue comentando Bloss en su teoría sobre la adolescencia es lo siguiente, ¿no? En alguna etapa crítica del proceso de individuación, nuevas maneras de vestir y preferencias son el único medio con que cuenta un adolescente para conservar su integridad psicológica. Sin embargo, el grado de madurez dependerá de hasta dónde haya avanzado el proceso de individuación. ¿Qué quiere decir esto para todos, no? Un adolescente va a aumentar la intensidad de su individuación en la medida en la que no se sienta comprendido por el vínculo de sus figuras objetales primarias, que son sus padres. Entonces, mientras tengan un poco más de resistencia a los padres, digamos, el adolescente también va a buscar formas un poco más intensas, de repente un poco más extremas, de marcar la diferencia. No sé si se puede ver esta imagen. Algo, bueno, haciendo un paréntesis, ¿no? Yo trabajo con adolescentes y cada terapeuta tiene su forma, ¿no? Yo soy bien de tratar de conectarme mucho desde, un poco desde el sarcasmo, un poco desde la risa, desde la broma, ¿no? No tan neutral, ¿no? Con un adolescente el trato tiene que ser un poco más directo, ¿ya? Entonces, esto es parte también de la labor que yo hago, ¿no? He traído este que me parece bastante interesante, ¿no? La niña dice, ¿no? Bueno, la niña no, la adolescente dice, papá, quiero hacer boxeo. Y el papá le dice, pero eso es para varones. Y ella le dice, y un papá nuevo, ¿no? Ahí vemos tal cual lo que dice Bloss, ¿no? La adolescente intenta una individuación. El padre bloquea y la adolescente busca algo más intenso en su individuación, ¿no? En este caso, cambiar de papá, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice más o menos en la teoría, ¿ya? Ahora, algo muy importante de la individuación es que implica que la persona en crecimiento asuma cada vez más responsabilidad en lugar de depositarla en otros, ¿no? Esto, digamos, es una constante en el adolescente. El tema de la responsabilidad es algo que cuesta y cuesta mucho, ¿no? De repente habrá uno que otro caso que se pueda ir acostumbrando en el tiempo, ¿no? Pero al inicio es un tanto difícil, ¿ya? Pero bueno, es algo también como para considerar. Ahora, el niño que empieza a caminar requiere del auxilio de la madre para alcanzar la autonomía, ¿no? Eso es algo básico, eso es algo entendible, es algo que sucede,
Sin embargo, el adolescente se vuelve hacia sus contemporáneos para obtener esos suministros sin los cuales no es posible materializar la segunda individuación. ¿Qué quiere decir esto? El adolescente lo que necesita es digamos, generar un desprendimiento de sus padres, pero si se genera un desprendimiento muy fuerte, se queda sin piso. Entonces, lo que necesita es tener un piso para seguir avanzando. ¿Qué es lo que hace el adolescente? Se desprende un poco, pero no por completo, para recibir esa energía de los padres que necesita para seguir avanzando, ¿no? Se los pongo en un ejemplo. Estos, digamos, bueno, los adolescentes que de repente piden un permiso, ¿no? Piden un permiso para ir a una fiesta, ¿no? Para ir a una fiesta y ellos quieren el permiso, se sienten suficientemente grandes para ir y todo esto, ¿no? Pero necesitan que su papá los lleve porque no tienen cómo ir ni regresarse, ¿ya? Entonces ahí vemos esto, ¿no? Ahí vemos este distanciamiento, pero a la vez la necesidad de los padres para poder brindarles ese piso que necesitan para seguir avanzando. A ver, un segundo. Aquí está. Ahora, con eso ya tenemos una idea de adolescencia, ¿no? Según lo que dice Bloss, básicamente para ir sintetizando algunos puntos, es que la adolescencia en sí, es un segundo proceso de individuación, ¿no? Toda la etapa adolescente. El primer proceso de individuación es hasta los 3 años, cuando el niño se da cuenta que el niño y sus padres son personas completamente diferentes. Y lo que nos dice Bloss es que si no hay un buen proceso, un buen primer proceso de individuación, no habrá un buen segundo proceso de individuación, ¿no? Porque hay que tener en cuenta algo, entre primer proceso y segundo más o menos la diferencia es entre 10 años. Entonces lo que Bloss propone es que probablemente en esos 10 años, digamos, la dinámica se mantenga, ¿no? Una dinámica probablemente dependiente porque el hijo no ha podido generar esa diferenciación con los padres, ¿ok? Bueno, entonces ahí tenemos algo importante. Hemos visto cómo se desenvuelve el adolescente, cómo va el tema de la responsabilidad, cómo funciona el tema del grupo, ¿no? El grupo funciona como un ente que acoge al adolescente que necesita desprenderse un poco de los padres. Ahora, no es un desprendimiento por completo, porque necesita igual la energía de ellos para seguir avanzando. Ahí ya tenemos una idea, digamos, importante sobre la adolescencia en sí y lo que propone Bloss en su teoría. Ahora, para que nos alcance un poquito el tiempo también, vamos a ver algunos aspectos técnicos que también son importantes de tomar en consideración, ¿ya? Entonces, en primer lugar, todo proceso terapéutico, ahí, digamos, trasciende el tema de la adolescencia, todo proceso terapéutico tiene un encuadre, ¿ya? Imagínense, o sea, si de repente no conocen el término encuadre, imagínense una cancha de fútbol, de vóley y de básquet sin ninguna línea. Solamente sería un piso y no se podría jugar porque pues, se podría correr por todos lados, ¿no? Entonces, el encuadre es eso. El encuadre son los límites que tiene el terapeuta para poder abordar un caso, ¿no? Entonces, como les dije, todo proceso terapéutico tiene un encuadre que básicamente lo va a delimitar el terapeuta, es decir, cómo el terapeuta trabaja y cómo se siente cómodo con ello. Ahora, ¿cómo es con adolescentes? ¿Ya? Porque sí hay una diferenciación ahí, ¿ya? En primer lugar, trabajamos en el consultorio y se incluye a sus padres en sesiones mensuales o alguna extra. Es importante comentarlo para que lo tengan presente. Ahora, aquí hay algo importante, ¿no? Dice, trabajamos en el consultorio, ¿no? Habría que agregar ahí el tema virtual. Sin embargo, no es una excepción, ¿no? Yo les comento particularmente si suelo atender a las personas y sobre todo a adolescentes de manera virtual en el consultorio. Porque además se dan cuenta si se cambian de lugar y te preguntan y es como que también un buen material como para poder trabajarlo, pero bueno, hay que tratar de encontrar un lugar cómodo también para nosotros y para poder ofrecer, ¿no?
Algo muy importante en ese sentido es el tema de las sesiones con los padres, ¿ya? Ahorita voy a presentar un cuadro que he podido hacer para poder presentarlo, sobre cómo está distribuido el tema de edades, ¿ya? Porque no es lo mismo un adolescente de 13 años que un adolescente de 17. Ojo, no es lo mismo. De repente en la niñez, llámese por ejemplo un niño de 7 años y un niño de 9 años, de repente la diferencia no es tanta, ¿no? En la adultez, de repente por ahí también. En la adolescencia varía y varía drásticamente, también por todo lo que sucede internamente en la persona. Y ahorita lo vamos a ver, pero es importante que dentro del encuadre esté que el adolescente sepa que nosotros nos vamos a reunir con sus papás, ¿ya? Ahora, el espacio debe ser seguro. Uy, un segundo. Ajá. El espacio debe ser seguro y cómodo para el despliegue, tanto del juego como lo verbal. Acá tendrá que ver mucho el tema de la edad y el tema de la madurez, ¿no? Yo particularmente cuando trabajo con adolescentes, sí tengo algunos juegos de mesa, ¿no? De repente un adolescente que se anima a jugar o un adolescente que de repente no quiere hablar mucho, se anima a jugar y puede ser como una introducción a la alianza terapéutica, ¿no? Sin embargo, van a haber otros que prefieren lo verbal, ¿no? Y ahí no hay ningún inconveniente también. Y hay algunas reglas básicas, ¿no? En primer lugar, las sesiones son en el consultorio. ¿Por qué digo esto que a veces puede ser un poco obvio? Me ha tocado, de alguna manera, algunas solicitudes en donde me dicen, ¿no? César, mira, bien de adolescente esto, ¿ya? César, mira, voy a jugar una pichanga en Miraflores, ¿crees que nos podemos ver por ahí? Porque no llego, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí muy en claro que las sesiones son en el consultorio y hay que de repente acomodar los horarios y no se olviden lo que conversamos hace un momento, el sentido de responsabilidad. Es algo que les cuesta a los adolescentes. Y si nosotros estamos quedando, por ejemplo, un día y una hora para poder vernos, definitivamente les va a costar. Entonces hay que recalcarlo. En segundo lugar, no insultos, ¿no? Eh, Puede ser como que el adolescente puede decir, ¿no? Es mi forma de comunicarme. Y bueno, se le dirá que se le entiende, pero tratemos de manejarnos de una manera respetuosa, ¿no? En tercer lugar, no se pueden romper las cosas del consultorio. Y esto de repente va más ligado a algunos temas de personalidad un poco más específicos, ¿no? De repente temas más de impulsividad, temas más de un tema de oposicionismo, ¿no? Quizás ahí igual marcarlo, ¿no? Y por último, y dentro de todo, uno de los más importantes, sobre todo en la adolescencia, la confidencialidad. Es una regla para nosotros, ¿ya? Esa es una regla básica para nosotros, la confidencialidad. Yo un poco lo que les digo a los adolescentes es lo siguiente, que lo que nosotros conversemos no va a salir de nosotros, no va a salir del espacio terapéutico. Sin embargo, si existe algo que le pueda hacer daño o pueda hacerle daño a terceros, ahí sí conversaría con él porque tendría que hablarlo con los padres, ¿no? Esa es la única excepción a la regla que tengo. Bueno, seguimos. A ver. También está el tema de la alianza terapéutica, ¿no? El puente que se puede generar, en primer lugar, con el adolescente, ¿ya? Eso es muy importante para todos. A veces nos pueden llegar padres muy invasivos, ¿no? Muy exigentes, y de repente nuestra respuesta automática es, ya, vamos a cumplir el objetivo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero perdemos de vista al adolescente, y probablemente es un adolescente que esté pasando el mismo nivel de exigencia que nosotros estamos sintiendo con estos padres. Entonces, lo primero es generar el puente con el adolescente. Después de eso vendrán los padres, ¿no? Como para poder conversar y para que las cosas puedan estar lo más claras posibles. O otros familiares, ¿no? Como por ejemplo algunos tutores, algunos adolescentes, digamos, han sido criados con los abuelos, etcétera, ¿no? Algo que también hay que tener en mente
es que puede existir la posibilidad de que se converse con el centro educativo, ¿no? Para que lo puedan tener en consideración y principalmente para que lo puedan conversar con el adolescente. Tengamos en cuenta algo, esta es una etapa en donde hay mucho movimiento, ¿no? O sea, no necesariamente mucho movimiento quiere decir que sea malo, es propio de la etapa. Sin embargo, hay que tratar de ser precavidos. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, si nos llega un motivo de consulta a un adolescente que presenta problemas en el colegio, o sea, en el primer contacto que tengamos con el adolescente, al finalizar la primera sesión le vamos a decir, ok, probablemente conversé con tus padres y de repente en algún momento con el colegio, porque hay problemas que se están generando ahí. Entonces el adolescente ya lo sabe. ¿Está bien? Ahora, después de eso, tenemos en aspectos técnicos la transferencia y contratransferencia. Lo pongo, no sé si de repente lo han escuchado, bueno, ya quizás cuando venga la ronda de preguntas me lo digan, pero son dos elementos técnicos bastante importantes, ¿ya? Bastante importantes para el psicoanálisis ortodoxo y contemporáneo también. ¿Está bien? Ahora, en síntesis, ¿no? Para que se pueda entender de la mejor manera posible, transferencia es lo que el paciente pone en nosotros y contratransferencia es nuestra respuesta emocional de lo que nos ha dicho el paciente. ¿Ok? Como podrán ver en la imagen, no se sabe qué pieza es de la otra persona, porque justamente es un juego de transferencia y contratransferencia, ¿no? Ahora, como les dije hace un momento, la transferencia es lo que pone el paciente en nosotros. Entonces, imagínense si en un caso un adolescente tiene padres muy rígidos, probablemente se va a mostrar muy desconfiado y muy alerta con nosotros como terapeutas, porque nos está transfiriendo las imágenes de sus propios padres. ¿Ok? Entonces, por eso lo digo, son conceptos técnicos muy importantes para poder tenerlos en mente. Ahora, ya teniendo esto un poco más claro, vamos a ver un poco el proceso de evaluación. A ver, son dos diapositivas. Esta es, digamos, mi propia forma de llevar, digamos, el proceso de evaluación con adolescentes. ¿Está bien? Las quisiera compartir con ustedes y de repente si tienen alguna duda me lo preguntan al final y no hay ningún inconveniente, lo podemos conversar. Yo lo divido en dos grupos, ¿ya? El primer grupo, los adolescentes de 13 a 15 años. Antes de 13, hablándose, por ejemplo, de 12 o 12 y medio, siguen la línea de puber. De repente habrá uno que otro caso, dependiendo de la problemática, que se pueda agregar a este grupo, ¿ya? Pero básicamente manejo 13 a 15. La primera sesión, el motivo de consulta e historia clínica con los padres, básico, es lo que necesitamos como para poder tener una idea no solamente del presente, sino también de cómo se ha construido la vida de esa persona, ¿no? En segundo lugar, ya entramos con el adolescente. Vemos el motivo de consulta del adolescente. Esto es muy importante. Ahorita lo vamos a ver en la otra diapositiva. Una cosa es el motivo de consulta del padre y otra cosa es el motivo de consulta del adolescente. En algunos casos coinciden, en otros son completamente diferentes y hay que escuchar ambos, ¿ya? La tercera sesión, la evaluación y pruebas psicológicas para el adolescente. Y en la cuarta sesión, la devolución con el adolescente, es decir, lo que se ha podido evaluar, se le va a decir al adolescente con palabras que pueda escuchar en esos momentos, y también se va a preparar la devolución con los padres. ¿Qué quiere decir esto? Se conversará con el adolescente sobre los comentarios que se han podido dar y si nosotros podemos decir todo lo que el adolescente ha dicho en sesión. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué pasa si el adolescente dice que no? Bueno, en esos casos, lo que yo generalmente hago es decirle al adolescente dos alternativas. La primera alternativa es que no voy a profundizar. ¿Qué quiere decir esto? Muchos adolescentes dicen, ya, pero yo me siento triste, sí, pero me siento triste porque mi enamorada me dejó. Y tú le vas a contar a mis papás que he tenido enamorada. Entonces yo le digo, ok, no le digo que has tenido enamorada, todavía no te sientes listo para yo decir eso, pero sí le puedo decir que te encuentras triste. Y ahí el adolescente me dice, ah, bueno, eso sí, ya. Entonces ahí salvamos la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante el tema de la confianza, no hay que romper el vínculo, ¿ya? Y ahí se va preparando un poquito la devolución también. Y la segunda posibilidad
si el adolescente ya está muy desconfiado de lo que nosotros podamos decir como terapeutas, es decirle, ok, está bien, pero sabes que igual me tengo que juntar con tus padres. Entonces, ¿qué te parece si tú vienes con ellos, entramos todos y yo les digo un poco lo que estamos conversando o de repente quito esto, quito lo otro o quizás tú también quieras decirlo, ¿no? Porque algunos adolescentes sienten que quizás se puedan decir muchas cosas que ellos no están de acuerdo o que se le están escondiendo cosas, etcétera, ¿no? Algunos pueden sentir mucha desconfianza, entonces también brindarles esa posibilidad. Ahora, el segundo grupo, ¿no? Son los adolescentes entre 16 y 17 años, ¿ya? Yo con ellos, como se darán cuenta, cambia un poco la figura. En primer lugar, la primera sesión es el motivo de consulta e historia clínica, pero inicio con el adolescente. ¿Y por qué les digo esto? Porque me ha pasado y estoy seguro que les va a pasar a ustedes si se dedican a la psicoterapia con este grupo, ¿no? Hay padres que se quieren meter al consultorio, literal, ¿no? A mí me ha tocado, prácticamente decirle al padre, primero con su hijo, porque ya le habían dicho al adolescente, siéntate en la sala de espera, yo voy a entrar para conversar con el psicólogo. Entonces, hay que mantener la calma. Nosotros somos los que, digamos, estamos en el consultorio y somos los terapeutas. En ningún momento es faltarles el respeto, sino tratar de estar tranquilos y poder sostener el momento. Como les dije hace unos minutos, el primer puente de alianza es con el adolescente. Si un adolescente, por ejemplo, llega a sesión y ve que el padre hace lo que quiere en el consultorio, ¿qué tipo de confianza va a sentir con nosotros? ¿Ya? Entonces, eso no significa que nos vamos a poner por el lado del adolescente, tampoco por el lado del padre. Somos un punto neutro, pero hay que tratar de manejar las cosas de la mejor manera posible para que ningún vínculo se fracture. ¿Está bien? Ahora, primero entramos con el adolescente. Después de los 45 minutos de sesión aprox con el adolescente, yo lo que generalmente hago es, a ver, Juan, imaginando, ¿no? Juan, ahora voy a pasar con tus padres porque me parece que querían conversar conmigo. Quería conversar contigo primero porque digamos, es tu espacio y creo que mereces un poco de respeto en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí Juan ya lo toma de manera diferente porque yo ya pude conversar con él. Esa es la primera sesión. Generalmente la primera sesión en este grupo dura un poquito más. Dura más o menos una hora, hora y 15, ¿no? Porque son 45 minutos con el adolescente y una media hora con los padres, ¿no? La segunda sesión, ya nuevamente con el adolescente, evaluación y pruebas psicológicas. En la tercera sesión, devolución y preparación de la devolución con los padres. Y en la cuarta, devolución con los padres. Y siempre manejando la alternativa de que el adolescente también podría estar presente. Ahora, veamos, ¿no? Vicisitudes en el proceso. Algunas problemáticas que se puedan presentar en el proceso en sí. En primer lugar, con respecto a la relación entre el adolescente y sus padres. Por ejemplo, el motivo de consulta, ¿no? Motivo de consulta, ahí es del adolescente, disculpen. Motivo de consulta del adolescente versus motivo de consulta de los padres. Como les dije hace unos minutos, pueden ser muy diferentes. ¿Y ahí qué hacemos? O sea, imagínense, ¿no? Imagínense que unos padres llegan y dicen, el motivo de consulta es que mi hijo no hace caso. Y el motivo de consulta del adolescente sea, mis papás me presionan mucho, no me dejan espacio de libertad. Completamente diferentes. Nuestro trabajo es tratar de hacer puente para que de alguna manera ambos motivos puedan conversar y llegar a una solución. En segundo lugar, tenemos las expectativas de los padres versus los objetivos psicoanalíticos. Sigamos con el ejemplo que les dije hace un momento. Imagínense que llegan unos padres que dicen, el motivo de consulta es que mi hijo no hace caso. Y, digamos, nuestros objetivos sean, traten de conversar, de alguna manera flexibilizar, ¿no? Y generar un crecimiento. Pero que el motivo de consulta de los padres se siga manteniendo, las expectativas, ¿no? Se sigan manteniendo con, no, yo quiero que me haga caso, yo solamente quiero que me haga caso.
ahí tenemos un inconveniente, ¿no? Ahí tenemos un inconveniente y ese se debe conversar para llegar a una pronta solución por el bien del proceso en sí. Y después de eso tenemos en relación al adolescente y el terapeuta, que también hay vicisitudes dentro del proceso, lógicamente, ¿no? Como cualquier encuentro humano. Eh, por ejemplo, dependencia e independencia, ¿no? A los adolescentes le cuesta ver que pueden depender de alguien, justamente porque están en toda la etapa en donde generan una distancia con toda figura adulta, ¿no? Entonces ahí hay una ambivalencia muy marcada. ¿Por qué? Porque el típico caso, ¿no? En donde un adolescente dice, sí, me gusta ir a terapia, pero ya no sé, ¿no? Es como que me gusta, pero ya mejor no. Ahí tenemos un tema de dependencia e independencia. Después de eso tenemos transferencia positiva y negativa. No olvidemos el concepto de transferencia, es lo que deposita el paciente en nosotros, en este caso el adolescente. Entonces, positiva puede ser, ok, las cosas van bien, ¿no? O las cosas van muy bien siempre, y ahí levantamos un poquito la ceja, ¿qué está pasando? ¿No? Y por otro lado, si es negativa, claramente se está transfiriendo cosas que van en contra del proceso. Proyecciones, después de eso, ideas absolutas sobre los adultos, ¿no? No hay que olvidar algo, no hay que olvidar algo. Hay casos en donde el adolescente está muy marcado con la figura adulta. Y claro, nosotros somos adultos, entonces es lógico que haya una resistencia, una pared en esos momentos. Dificultades en el encuadre, como les dije hace unos minutos. He tenido adolescentes que me han dicho literalmente, no voy a llegar porque, no voy a llegar porque estoy en pleno partido. Ya, yo digo, ok, está bien, yo voy a estar aquí esperándote, y que me digan, ya, pero reprogramamos la sesión. Esa es otra cosa, ¿ya? Porque, por ejemplo, mi encuadre, cada uno manejará su encuadre, mi encuadre es que la persona puede reprogramar con un día de anticipación. Y si me está avisando una hora antes que no va a llegar al consultorio porque está jugando un partido, no debería reprogramarse. Y eso es algo que al adolescente le cuesta. Y eso va a generar una vicisitud que, bueno, se tendrá que solucionar, ¿no? Después de eso, el tiempo invertido, ¿no? Hay muchos comentarios en donde dicen, no, prefiero estar con mis amigos, prefiero conversar con ellos. También es una vicisitud con el terapeuta. Y último, que digamos, es más frecuente que de costumbre, ellos no son el problema, ¿no? Como por ejemplo decir que la familia también debe cambiar, ¿no? No solamente él. Uh-huh. O ella, ¿no? Para ir terminando, aquí traje una frase de Alain de Mijoya. Él es un psicoanalista francés, historiador también, que comenta esta frase que me parece muy interesante porque no solamente incluye a los padres y a los hijos, sino también una línea generacional, ¿no? Quisiera leerla para compartirla con ustedes. Dice así, ¿no? Los padres y las madres no se comportan de tal o cual manera con su hijo únicamente en función de su propio ser, ni en lo bueno ni en lo malo, sino porque la existencia de ese hijo reilumina en ellos todo su pasado. En ese tiempo prehistórico, ellos no fueron otra cosa que niños ligados a sus padres por sus afectos, por representaciones conscientes e inconscientes, cuya persistencia ejerce influencia oculta desde su acceso al rol parental. Básicamente lo que nos dice Alain es que la relación padre e hijo no es solamente en el presente. Los padres tienen en su mente una formación, una idea de los roles así como han sido establecidos en ellos, y de esa manera lo van a implementar. Entonces, no es solamente entender la adolescencia en el sentido del adolescente, sino también entender la adolescencia en el sentido de los padres, ¿no? Algo, y solamente para terminar, algo que yo cuando atiendo a adolescentes les digo, es que ellos están transitando por una etapa movida, pero no son los únicos. Los padres también están transitando la adolescencia de este adolescente.
y también para ellos es movilizador. Bueno, con eso concluyo. Agradezco su atención, agradezco su escucha. Bueno, ahí está mi nombre, mis datos, mi número, mi correo. De repente, si tienen alguna pregunta, alguna duda que no se pueda responder en este espacio por temas de tiempo, me pueden escribir ahí y yo con todo gusto le respondo para implementar, ¿no? Y para generar un puente de comunicación, sobre todo para fortalecer los conocimientos, que es la idea, y sobre todo, si se quieren dedicar a la práctica clínica y trabajar con adolescentes, para afianzar, ¿no? Para afianzar justamente el conocimiento, el aprendizaje, para que nuestra praxis sea de la mejor manera posible. Muchas gracias. Bien, gracias a usted, licenciado César Contreras. Ha sido una gran exposición muy interesante. Ahora en los siguientes minutos le invitamos a responder algunas preguntas que los participantes, los asistentes a esta reunión, pueden haber elaborado o pueden elaborar en estos momentos para que, si usted fuera tan amable, las respondiera. Sí, claro, con mucho gusto. Excelente. Si alguien tiene una pregunta, por favor, para el licenciado Contreras, hacerla a la caja de chat. Yo la voy a leer y el licenciado podrá responderla. No tenemos, no tenemos preguntas de momento. ¿Alguien? ¿Alguna consulta? Bien, tenemos una pregunta de María Marcela Martínez. Ella dice, buenas tardes, licenciado. ¿Cómo suele manejar el tema de las resistencias en el proceso terapéutico? Muy buena pregunta. Correcto, muchas gracias. Lo primero es entender desde dónde parte esta resistencia, ¿no? Por ejemplo, si un adolescente muestra, digamos, mucha resistencia con respecto a la exigencia, con respecto a la presión, porque justamente han ejercido estos temas en su vida, tenemos que de alguna manera tratar de ser respetuosos con ese nivel de resistencia. Yo creo que en primer lugar el respeto y la validación es el inicio para poder generar una, digamos, una comprensión y a la vez una disminución de esa resistencia. Es muy difícil tratar de, digamos, no considerar una resistencia que ha sido tan significativa para el adolescente, ¿no? Como una manera de repente de defenderse, como una manera de protegerse frente a las cosas que han venido sucediendo. Entonces, en primer lugar, lo que diría sería el tema de la validación y el respeto. Creo que eso es fundamental. Después de eso, ya se irá viendo, ¿no? Ya se irá viendo con respecto al nivel de la resistencia. Yo lo que sugiero es que imaginémoslo de la siguiente forma, ¿ya? Si nosotros tenemos una herida, ¿no? No vamos a tocarla rápidamente, sino que vamos a curarla. Una resistencia es eso. Una resistencia es la protección a la herida, ¿no? Que la persona no quiere que se toque. Entonces, lo que no vamos a hacer es tocar de frente, sino que vamos a entender, en primer lugar, primero respetar y validar, pero en segundo lugar, tratar de entender cómo se generó la herida, cómo la persona se siente con la herida, qué quisiera hacer con la herida. Y a partir de eso vamos rodeando y de esa manera la persona también va disminuyendo su resistencia porque también va a confiar en el terapeuta. Se va a ir dando cuenta que no está encima de algo que le duele, sino que está tratando de entender y curar. Uh-huh. Esa sería un poquito la respuesta. Gracias. Muy bien, licenciado, gracias a usted. ¿Está conforme la persona que hizo la pregunta con esta respuesta? Podría escribirnos al chat. Sí,
María Marcela, me parece muy buena su respuesta, licenciado. Gracias, Le gracias. agradece bastante. Hasta que llegue una pregunta en los comentarios, yo puedo hacer una pregunta. Sí, claro. Con respecto al centro donde se formó, ¿es, es un psicoanálisis no ortodoxo el que enseñan ahí? ¿O Sí, únicamente no ortodoxo? lo que pasa es ¿Y que, bueno, qué autores, qué autores se tocan? Por ejemplo, Víctor Frank, así, o cómo. ujú. Lo que pasa, a ver, en primer lugar, básicamente el psicoanálisis ortodoxo con la psicoterapia psicoanalítica se divide en puntos bastante específicos, como por ejemplo, desde lo más concreto, en el psicoanálisis ortodoxo hay este tema del diván, hay el tema de una alta frecuencia, ¿no? De tiempo, ¿no? De las sesiones. También es un proceso a largo plazo, ¿no? Ahí ya existen diferenciaciones. Ahora, con respecto a los autores, en realidad se ven diversos autores, ¿no? Desde Freud, todos parten de Freud como base, ¿no? Después viene Melanie Klein, Bowlby, Bion, Winnicott, etcétera. Muchos autores, entre ellos también Víctor Frank, pero de alguna manera, con algunas variaciones también ahí, ¿no? Pero bueno, básicamente por ir a tu respuesta. Uh -huh. ¿Anderson? No. Uy. Hola, perdí mi conexión por un minuto, justo en Uh la -huh. respuesta. No logré ¿Pudiste escucharlo. escucharlo? No. Ya. Solamente en síntesis, el psicoanálisis ortodoxo y la psicoterapia psicoanalítica se dividen en cuestiones concretas y técnicas. Por ejemplo, el tema del diván, el tema de la frecuencia de horas y, digamos, la primera es a largo plazo, ¿ya? La psicoterapia psicoanalítica está más ligado a un tema contemporáneo. Y con respecto a los autores, se ven, por ejemplo, diversos, ¿no? Desde Freud como base y pasando por Melanie Klein, Bion, Bowlby, Winnicott, diferentes autores que se desenvuelven en esa línea, ¿no? Y también contemporáneos. Hay muchas variantes, digamos, actuales, ¿no? El psicoanálisis intersubjetivo, el psicoanálisis relacional, ¿no? Eso es mucho más contemporáneo, ¿no? Uh -huh, Claro. uh -huh. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta también. A ver, permíteme un segundo para poder leérsela. A ver. Dice María Marcela, ¿cuál es la problemática sobre sexualidad en el adolescente que más se observa durante este tiempo de pandemia? Ya, a ver. Digamos que la problemática que ahora hace un poco más de ruido, pero que ya está instalada, es el tema del sexting, ¿no? El tema de los mensajes, imágenes, ¿no? Del cuerpo, de uno mismo, ¿no? Que pueden ser de alguna manera, muy en confianza a nivel de pareja, bueno, si se da y hay ese nivel de confianza, todo bien, ¿no? Porque son códigos y son sus Ujú. formas, igual con mucho cuidado también, pero lo que sucede es que hay un término, lo tengo en la punta de la lengua, hay un término en la adolescencia que se llama movimiento hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? El adolescente necesita salir de la casa de manera concreta para juntarse con otras personas de su grupo y poder relacionarse. Ahora, eso lo podía hacer, por ejemplo, en clases presenciales, hablando del aislamiento, de la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense la siguiente figura. Un adolescente, por ejemplo, en la mañana tenía inconvenientes con sus padres, ¿no? Iba al colegio, conversaba sobre eso, su grupo lo acogía, generaba soporte, se calmaba un poco y regresaba a casa. Básicamente ese era su movimiento hacia afuera. Lo mismo con la sexualidad, ¿no?
Lo mismo con la sexualidad. De alguna manera tenían que salir de casa porque la sexualidad es algo muy íntimo, es algo que puede generar vergüenza en algunos, y se daba este movimiento, ¿no? Y como era el movimiento, de repente conversar con el grupo sobre una chica o un chico, ¿no? Acompañar a alguien, digamos, hasta su casa. Ahí, digamos, hay una expresión de afecto, de sexualidad en sí, ¿no? Ahora, todo eso se generó una complicación con el tema de la pandemia y el sexting, que considero es uno de los mayores inconvenientes, ha generado, digamos, un mayor impacto, ¿no? Porque a veces pueden ser cuentas reales, cuentas, digamos, de no tanta confianza, ¿no? Redes, etcétera. Creo que por ahí viene el principal problema. Uh -huh. Licenciado, muchas gracias por su respuesta. ¿Tiene alguien más alguna otra pregunta? Bien, los chicos, las personas asistentes, perdón, están bastante contentas, bastante conformes con la información expuesta aquí. Me parece que ya llegamos a al final de de la sesión. Así que, licenciado Contreras, muchísimas gracias por su curso, por todos los estudiantes, para todos los estudiantes, perdón, y profesionales de psicología. Asimismo, agradecer y Federación de Estudiantes de Psicología, FEPSI. Sin más que decir, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos, buenas tardes.